meses. Un paciente de salud mental necesita un control que puede ir de cada mes a cada 3 meses. Sí, entonces la consulta subsecuente tiene que ir en esa línea, entre 30 y 90 días. La primera consulta es la que yo necesito que se resuelva en menos de 8 días. Ese es mi estándar. Porque recuerda, ¿qué es lo que me pasa en el IES? Listo, el tiempo de espera es 30 días. Y yo estaba con una, a ver qué se me ocurre. Estaba con un orzuelo. En un mes ya no tengo orzuelo. ¿Para qué me dan la cita? ¿Sí te das cuenta? Entonces, ese es el concepto que yo debo entender. Y no es cuestión de que si no encuentro indicador, debo entender lo que estoy construyendo. Y para eso, ¿en qué me baso? En la patología, en el tipo de patología. Por eso llegamos a ese análisis, Doc, de que cuando es un paciente crónico, como dijo yo, puede ser entre un mes, 3 meses, y cada control es cada 3 meses. Ok, ya, pero en la primera cita. En ese estábamos dudando, porque nosotros decíamos hasta 15 días, decíamos un mes. La pregunta es fácil, John. ¿Para cuándo necesitas la cita? ¿Para un mes? No. Ya, por eso. Entonces, eso nosotros decíamos, Doc, que en eso íbamos a estar en la guía del Manchester, porque si cuando son de atenciones rápidas pueden irse por emergencias, pero para atenciones ya por consulta externa pueden esperar. Pero ahí sí, nosotros íbamos en la controversia de que puede ser de 15 a un mes, de 15 días a un mes. Bueno, Jenny, la próxima vez que tomes cita en el IES y te den para un mes, me dices si es bueno. No, no es bueno. Entonces, si tú dices que no es bueno, no me pongas de ese argumento. O sea, el concepto es que ustedes como autores deben entender la posición del paciente. El paciente, aunque parezca horrible, es el que no tiene voz. Es la razón de ser de salud, pero es al que nadie le para bola. Todo el mundo escucha a todo el mundo menos al paciente. Entonces el auditor, al ser el intermedio, el que evalúa, es el que tiene que velar por el paciente. Por eso yo les decía, en mi hospital el tiempo de espera no puede ser mayor a 15 días. Pero es que usted tiene disponibilidad, o usted trabaja de 7 a 7, en cambio en el público se trabaja hasta las 4, 4 y media. Sí, pero es que la lógica, es que recuerda esto, que el sistema no está hecho, o sea, el sistema no está hecho para nosotros, el sistema está hecho para el paciente. ¿Sí? Entonces, el modelo de agenda de horario tiene que hacerse en base a la necesidad del paciente. Por eso es que, reitero, sáquense, cuando analicen la auditoría, sáquense en el concepto de público, entiendan el concepto del paciente. Hoy en la mañana que una de sus compañeras estaba defendiendo su tesis y lo que todo el mundo le dijo es, suena lindo el discurso, pero sigue siendo pública. No me está diciendo nada que no sepamos, que está escrito en todos los manuales del ministerio y no se aplica. Entonces el argumento de ella fue, sí, pero es que así es del ministerio. Linda salida. Le dicen, pero usted está haciendo una propuesta y no veo que su propuesta cambie nada. Entonces, por Dios, piensen en el paciente. Por supuesto, tienes que entender la posición del paciente. Es lo mismo. Y si por último ya no hay un estándar, nosotros como equipo estamos definiendo que ese es el estándar. Voy a responder tu pregunta con este concepto, que se llama perfil epidemiológico.
Entonces voy a decir, si las enfermedades que en el hospital atiende son depresión, ansiedad, adicciones, trastornos bipolares, trastornos obsesivos compulsivos, viene la pregunta, ¿cuánto tiempo esperar a un paciente deprimido? Porque resulta que el paciente deprimido termina intentando suicidarse. Entonces, ¿cuánto tiempo le voy a dar para que le den cita? Ese es el concepto que me permite a mí definir los tiempos. El perfil, las enfermedades. No puedo hacerle una pregunta sin que se enoje, pero se supone, bueno, los auditores no suponemos, ¿no? Pero para nosotros poder asegurar, póngase en el día del examen y decir que el tiempo de espera va a ser de 30 a 90 días en las atenciones subsecuentes, sobre todo en hospitales psiquiátricos, tenemos que basarnos en un estándar. Yo busqué lo que nos dijo Banco Internacional, banco que era del Banco Mundial, donde habían estándares, pero no ha ido. No sé si tal vez usted tiene que nos pueda facilitar eso, porque eso nos ayudaría mucho. Pero No yo no saben encontré. buscar, no saben buscar, guambritos. Yo no encontré. Ni la Andreita, que es un hack para estar buscando cosas, tampoco encontró. Yo también sí soy hackeadora, nada. No encontramos. ¿Cuánto nos cobra ya? Pásenos eso. Te pagamos. Café. Ok, ya les voy a pasar. A ver, chicos, por favor, cuando yo quiero buscar estándares y si no encuentro, recuerden, yo voy al concepto epidemiológico y entiendo la historia natural de la enfermedad. Y ahí es donde determino. ¿Cómo creen que los genios salvadores del mundo con el COVID hicieron? Entendieron la historia natural del COVID y dijeron, en esta etapa es ventana, en esta etapa tiene la fase clínica y en esta fase ya es asintomático. Es exactamente lo mismo. Claro, porque el riesgo del paciente que tiene depresión, que es lo más común, de suicidarse, se da en las primeras etapas de la depresión. Si ves que estás usando un concepto fisiológico, epidemiológico para determinar tiempo, eso es todo. Y no es cuestión de ser un genio, es cuestión de entender la lógica de la enfermedad nomás. Entonces, en el de tiempo de asignación, ni siquiera debería haber hecho ese cuadro, esa fórmula. Yo simplemente medí el tiempo. El promedio de tiempo para que le den la cita es de 15 días. ¿Cómo saqué eso? Porque el tiempo más rápido es 8 días y el tiempo más rápido es 20. Saco el promedio. ¿Sí se dan cuenta? Eso se mide así nomás. Como el que teníamos de agendamiento, solo así le ponemos, sin indicador. Ya, dentro de la disponibilidad también tenemos las atenciones cumplidas. ¿Qué es la disponibilidad, doctora? Yo no sé qué es eso. La disponibilidad es un indicador que nos va a permitir saber. Primero, la disponibilidad no es un indicador. Pero es un indicador de estructura. De estructura. No, sí, es un indicador. Yo no digo que no, lo que estoy diciendo es defíname la disponibilidad. No me digan es que la disponibilidad es un indicador. No. La disponibilidad es la relación de los recursos existentes para la población a la cual tenemos, es decir, saber si nuestros recursos son necesarios para la población que nosotros tenemos. Entonces, son las necesidades de la población. ¿Saben cómo se mide la disponibilidad? Regrésate, por favor. Regrésate. Esa es la mejor disponibilidad, el horario de atención. Porque estás viendo que esa es la relación entre recurso usado y recurso disponible. Ese es un buen indicador de disponibilidad. Sigue, por favor.
Pásale yo por favor a la siguiente. ¿Dónde estábamos? A ver, tú dices la anterior, la disponibilidad anterior. Sigue, perdón. Es número de usuarios atendidos, población objeto de servicio. Ok, pero recuerda, volvemos a lo mismo, la población objeto de servicio es la estimada. Ustedes me acaban de decir que tengo 42 pacientes que no se agendan. Entonces vuelvo a hacer la pregunta. ¿Seguro que esta es la población estimada? Es que esta población, esa sí es la que le dije, es del 5%. Lo que le sacamos del 500,000 de la población de afluente. Ok, estoy de acuerdo, yo no digo que no. Lo único que digo es que si mi población estimada eran 25,000 y yo estimé 22,000 consultas y solo lleno 58, me queda la pregunta, ¿será que esta es la población? Nada más. Parece que me dieron, es muy extensa, porque no coincide. Claro, por supuesto, porque ya tienes un dato que te está diciendo que algo pasa. Sí, porque nuestra capacidad instalada era de 22,000 algo y nuestra población objetivo es de 25,000. Claro, Entonces, quiere sí, decir que está diciendo que los números están bien, o sea, no estamos locos. El concepto es que realmente hay esa población. Porque, ¿qué pasa si estos 500,000 son población flotante? ¿Pero qué es población flotante? La población flotante es la doctora Tatiana Tapia, que vive en Riobamba, pero vive en Quito viernes, sábado y domingo. ¿Sí? Es flotante porque está en Quito y justo el día del censo estuvo en Quito. Está ahí, no está. Por eso es flotante, porque vive en un lugar, pero trabaja en otro, está en otro lugar. Y normalmente... Depende cómo construyes. Es más fácil construir como nosotros lo hicimos. Porque esa población es una población que te puedes llegar como no te puedes llegar. Uh-huh. Sigue, por favor. Entonces, me estás diciendo, por eso ahí me queda la duda de esa población objeto. Entonces, míralo, a ver, interprete ese resultado que te dio 53%. Ya, entonces ahí sería el número de usuarios atendidos para la población objeto de estudio. Nuestras atenciones fueron de 13,101 para los 25,000, nos da por 100, 53%. Eso quiere decir que el 53%, existe una disponibilidad de 53% de atenciones a consulta externa psiquiátricas, que era parecido al indicador anterior, según nosotras, ¿no? A mí sigue dando, recuerda que ahí lo que me estás diciendo es esto. Un poco para leer bien lo que estás diciendo. Estás diciéndome el número de usuarios atendidos, ok, que es producción, sobre población objeto, población a la que debería atender. Recuerda que estamos diciendo que esos 25,000 son aquellos que van a necesitar atención, ¿no es cierto? Pero no estamos diciendo cuándo. Puede ser hoy, puede ser mañana, puede ser cuando ya se mueran. Pero tu resultado dice... No dice que son 53% de atenciones psiquiátricas, primerito. 53% son todas las atenciones. Eso. ¿Ah? O sea, se ocupa solo el 53% de la capacidad de la consulta externa. No, está diciendo que solo el 53% de la población asignada acudió, que es diferente. Entonces ya no estás relacionándome. Recuerda que ayer no me estás relacionando con el servicio. Me estás relacionando la consulta sobre la población objeto. Usuarios atendidos, 13,000. ¿Seguro que son esos los usuarios o esas son las consultas? Ese es el total de consultas de enero a noviembre. No, ok, pero no son usuarios.
Consultas. ¿Sí te das cuenta? Ya, sí, sí. ¿Por qué? Porque cada paciente va a venir 4 veces. Quiere decir que tú tienes alrededor de, pensemos, 5,000 pacientes. Esa es tu población de usuarios, ese es tu número de usuarios atendidos. Número de consultas atendidas. Entonces, por eso digo, ¿cuál es el indicador? Ustedes dicen usuario, dice número de usuarios atendidos. Entonces resulta que no son 13,000 usuarios, son 13,000 consultas. Entonces hago la pregunta, ¿qué era su indicador? ¿O cómo está bien construido el indicador? A ver, Tati, ¿qué decía el indicador? ¿Qué es la disponibilidad? La disponibilidad es la relación entre nuestros recursos para la población a la cual está destinada. Perdón, me decías que es que... Los recursos existentes para la población a la cual están destinadas. Ya, entonces resulta que los usuarios atendidos no son los recursos. Uh-huh. ¿Sí te das cuenta? Sí, o sea, ahorita que nos ponemos a ver si ese indicador no iría ahí. Claro. Uh-huh. Y nosotros le calculamos esta en los 3 servicios, en psiquiatría, en psicología y en... Estoy de acuerdo. Lo único que estoy diciendo es que ustedes no entendieron el indicador, el concepto de disponibilidad. ¿Sí? Sí, Doc, sí. Es que aquí también nos confundimos entonces, porque en la clase del viernes este indicador le pusimos indisponibilidad. Por eso nosotros lo tomamos ahí. Pero ahorita poniéndonos a ver el concepto del indicador en verdad está mal. ¿Cuáles son los recursos? El personal de salud, el recurso de salud. No, es que depende del recurso. Cuando hablo de establecimientos de salud no es el recurso humano. Ah, claro, consultorios, camas. Eso es lo que inmobiliario. Es que eso es utilización. Eso va en utilización de los recursos usados sobre los recursos disponibles. Recuerden que muchos indicadores son similares. Usamos un indicador de producción para hablar de acceso. Solo quiero dejarles ese tema. Por favor, estoy usando un indicador de producción para usar un indicador de acceso. Puede ser que los datos de producción, que los datos de acceso me permitan evaluar las otras cosas. Y nos dimos cuenta, ¿no? No parece. Allá sí está mejor que en los primeros trabajos y está. Yo no estoy diciendo que no. Normalmente, por ejemplo, para usar disponibilidad, número de camas para población, número de consultorios para población, número de psicólogos para población. Esto es disponibilidad. Número de horas de trabajo, eso es disponibilidad. Pero también va como productividad. Claro, sale del dato de producción. Mira, ese es el problema. Miren, cuando nosotros sacamos el PIB, te dicen, el presupuesto en salud es de $5 por persona. Ese es un indicador de disponibilidad. Es decir, cada ecuatoriano tiene derecho a usar $5 en salud. El recurso. Claro. Y aquí sería para nuestra población de afluencia, los 25,000. Claro, por supuesto. Entonces, mira, ¿cómo cree usted que sacan el dato que dice cuántos médicos hay por población? Ese es un dato de disponibilidad.
hay un médico por cada 1000 habitantes. Ese es un dato de disponibilidad. Solo entendamos el concepto. Número de servicio para población. Ese es el concepto de disponibilidad. Y no tiene nada que ver con las consultas. Ahí también iría entonces el número de horas contratadas para la población objeto. Exacto, claro, números contratadas, presupuesto, camas. Sí. Producción utilizamos. O sea, Yo no estoy diciendo sí. lo que le estoy diciendo, chicos, es que muchos de mis datos de producción sirven para estos datos de acá. Por eso les decía yo, ustedes tienen todos los datos que necesitan para hacer este análisis. Lo único que debo entender es cuál es el concepto. ¿Sí? Entonces, ustedes tienen un número de horas, digamos que son 14,000 horas contratadas, 14,000 horas para 25,000 pacientes. Quiere decir que tengo un psicólogo cada psicólogo tiene 40 minutos por paciente. Si te das cuenta, ese es el indicador. Ese es el resultado de la disponibilidad. Tengo un psicólogo por 1000 habitantes. Entonces, esos datos siempre son disponibilidad y ustedes van a encontrar en muchos informes de eso. Otro indicador, número de centros de salud en el país para la población, pues. Esos son los recursos. Después de este tenemos uno que es lo de la utilización de los consultorios. Ese sí sería disponibilidad. Pero es que igual sería para población objeto de estudio y no le pusimos. Claro. O sea, les del dato, pero la diferencia es que el denominador es población. Claro, no le hicimos con población. O sea, pero ya está quedando claro. Sí, ahora sí ya lo he entendido. Solo entiendan qué dice el indicador, o sea, no hay que inventar el agua, entiendan qué es lo que dice el indicador y se lo construye. Sigue, por favor. Aquí sí le... Pues, a ver, esta sería... Aquí está, en la disponibilidad de consulta. Aquí sí le hemos puesto el número de horas médicas contratadas para la población objeto. Ok. Las horas contratadas. Ok. Esta es solamente de psicología. Las horas contratadas para los psicólogos son de 8,274. Perdón, psiquiatría. Para nuestra población objeto o población de afluencia, que son los 25,000 por 100, nos sale 33. ¿Por qué sacaron por 100? Porque si no nos salía 0,33 o algo así. 0.3. Es que depende. A ver, la pregunta es facilito. ¿Qué quiere medir este indicador? Las horas médicas contratadas para la población. ¿El resultado en qué sale? Horas para población. Horas para población. Entonces, si es que me salía, a ver, sácale 8,234 para 25,000, ¿cuánto da? 0.33. ¿Ya? ¿Y eso qué significa? Que cada profesional... Demora media hora en la atención. No es... No. Volvemos a lo mismo. ¿Qué está midiendo? Tiempo sobre población. ¿Sí? Entonces, resulta que yo como me sale 0.33, eso es lo que me sale, ¿no es cierto? Sí, doctor. Ok, significa que cada paciente es atendido en 0.3 o 0.33 minutos. Porque estás hablando de horas sobre población. ¿Sí te das cuenta? Eso es lo que te está diciendo. ¿Acaso?
Claro. Ujú. ¿Sí te das cuenta? Aquí en esto de los indicadores, ¿cuándo sabemos cuándo multiplicarle por 100 y cuándo no? Es que verás, cuando te sales, es que recuerda, es que, ¿cómo sabes eso? Por lo contenido del indicador. Es que arriba tienes horas sobre población. Entonces resulta que cuando tú le pasaste por 100, ese 33, ¿qué son? 33 horas. ¿Sí? Resulta que recuerda que el dato, ¿cómo te sale? Por paciente. Entonces no es 33 horas por paciente. ¿Sí? Porque el resultado arriba es hora. Entonces, que es 0.33 horas por paciente. Ya, doc, ahí sí le entendí. Ahí sí tiene lógica. O sea, vuelvo a decir lo mismo, chicos. No es el valor. O sea, ahora sí entienden. Yo debo entender cómo está. Recuerden que les decía el viernes, solo entiendo cómo está construido el indicador. El resultado es cómo sale. Horas, pacientes. Así es. Por lo tanto, no Deberían necesito estar cambiar. todos nuestros compañeros porque yo sí me confundí entonces en la clase del viernes porque a usted sí le entendí algo, pero en la clase del viernes entonces mejor ya me confundí. Entonces, ahora sí, todos mira, multiplicábamos nosotros por ok. 100. Entonces resulta que como la hora no es 100 minutos, eso tengo que pasarle, ¿no es cierto? Entonces el 0.33, ¿cuánto es de la hora? 20 minutos. O sea, en porcentaje, no es media hora, el 33% de la hora. Sí. El 30. Ya, pues mejor manéjalo así, 0.33 que da 33 minutos. Ya, Sí, les da mejor. 33 minutos. 3 minutos. Ya, 0.33 minutos. O 0.33 horas, ya, porque está en horas. Ya, entonces les da 30. Si ven que es facilito, solo hay que entender cómo está construido el indicador nomás. 0.33 horas, transformado a minutos, 0.33 minutos. Ya, Ya, esto ahí sí está, entendido. Entonces recuerda el indicador. Cada paciente de esta población, si va a ser atendida por este personal, va a tener derecho a 33 minutos de consulta. Entonces ahí ya puedo entender si es bueno o malo. Sí. Sigue, por favor. Número de horas contratadas. ¿No es la misma? Ok. Psicología. Ya, entonces ya saben que me desaparecen el 100, ya entendieron, ya es facilito. Y esto nunca se olvide. Solo entiendan cómo está construido el indicador e interpreten cómo está construido. Consultorios. 8 consultorios, médicos funcionales, utilización de consultorios. Es que este indicador no iría en disponibilidad porque la disponibilidad da para la población objeto de estudio. Exacto, ¿sí se dan cuenta? Ya entendemos que disponibilidad es población. ¿Por qué? Por eso es un indicador de acceso. Siempre que es acceso. Claro, recuerden, siempre que es acceso es población. Ok, sigue. Este es el uso de consultorio, este dato es un dato de producción de consultorio, del uso de consultorio. Ok, capacidad instalada, ok, ya ese es el dato que me sirvió para hacer lo otro, ya. Dejarlos. Me están diciendo ustedes que son que en esta producción, que lo esperado era tener 4.514 consultas de primera vez y 18.000 subsecuentes. Ok, ¿qué tuvimos? Puede regresarle yo para verle cuántos tuvimos. Solo que pongan en Teníamos orden. Teníamos más subsecuentes que primeras, pero. Que primeras, pero nosotros No, pero yo le puede pasar al indicador, al de la extensión y la intensidad de uso, ahí tenemos. De uso, ahí, eso iba a decir, ahí tenemos. Ya ven, chicos, que sí pueden. O sea, que no. A ver. Sí, las primeras consultas. ¿Ya?
Yo no dije eso. ¿Quién dijo eso? 30-70, dijo el doc. El 30. Y la A ver. subsecuente es el 70. Ok, la pregunta. A ver, Joa, ¿cuál es el concepto de extensión de uso? Está el micrófono apagado, yo. La extensión de uso, Doc, es la proporción de la población que hace uso de un servicio. Exacto, es del porcentaje de población que usa el servicio, ¿no es cierto? Ok, ¿cómo sé eso? Número de consultantes. ¿Cómo mido el número de consultantes? Por primeras consultas, ¿no es cierto? ¿Sobre cuánto? Sobre la población de riesgo. Recuerda, es el porcentaje de población que usa el servicio. ¿Sí? Todo está dado en un tiempo dado, por tiempo. ¿Sí te das cuenta? Sí, Doc, pero no hay problema, es que nosotros le calculamos, o sea, hicimos una fórmula de 3 para calcular las primeras y las subsecuentes con el total de las atenciones que teníamos. Ok, solo sabes cuál es el único pero de esto. Está bien el dato. Solo recuerda que la primera consulta es del que yo llego, ¿sí? Entonces, empezamos el 1 de enero del 2022 y terminamos el 31 de diciembre, ¿sí? Pero resulta que el paciente Rubén Chiriboga ya es subsecuente y viene siendo subsecuente desde hace 10 años. Entonces resulta que como el concepto de extensión dice que es del porcentaje o la proporción de la población que usa el servicio, cuando solo tomé la primera consulta, ¿qué pasó con el paciente Rubén Chiriboga? No le conté, ¿no es cierto? Sigue siendo. Entonces aquí se le tomaría como primera y no como subsecuente. Exacto. Para medir la extensión, ¿qué hago? Tomo las primeras consultas más el promedio de las subsecuentes. Entonces, si las subsecuentes son 12,000 y vienen cada 3 meses, tengo que sumar 4,000. Sí, a las primeras consultas. ¿Puede repetir, Doc? No le entendí. A ver, estamos diciendo que la extensión de uso es de proporción de la población que usa el servicio. ¿Cómo sabemos cuál es eso? El primer dato se llama primera consulta, ¿sí? Pero resulta que tengo población subsecuente que viene tiempo atrás, ¿sí? Y que si yo tomo la primera consulta, el paciente Rubén Chiriboga, que vino en diciembre, ahorita en enero ya no entra como primera consulta. Entonces estoy dando un dato falso. ¿Sí? Entonces yo tengo que considerar de mis consultas subsecuentes, tengo que saber según la enfermedad cada cuánto vienen. Por ejemplo, decimos, tuve 12,000 consultas subsecuentes. ¿Cada cuánto vienen estos pacientes? Cada 3 meses. ¿Sí? Entonces vienen 4 veces al año. 12,000 dividido para 4 me da 3,000. ¿Sí? Estos 3,000 les sumo a mis primeras consultas. Y ahí sé cuál es la extensión. Porque volvemos al concepto, es la proporción de la población que usa el servicio. Sí. Yo vi un indicador así, pero no entendí. Sí. Y es igual, y sobre ¿cuál sería el denominador ahí, Doc? Es la población, porque recuerda que estamos midiendo la población de recuerda que el concepto es, recuerda cuál es el concepto, es el proporcional de la población que usa el servicio. ¿Sobre cuánto? ¿Sobre qué? ¿Cuál es el denominador? Sobre la población total. ¿Sí? Esa es la de afluencia, pero. Claro. Ya. Los 25,000, porque es mi zona de influencia. ¿Sí? ¿Ves? Ya sí. ¿Ves que si eres pilas, yo cuando quieres?
Es que no hace bien estar en Riobamba. Entendemos. Ya estoy viendo, ya me estoy dando cuenta. Pero sí está quedando claro, esto no es difícil, solo hay que entender el concepto. Recuerden que recuerden que la extensión no es en porcentaje, porque es población que usa el servicio. Siempre la población que usa el servicio se mide en tiempos. Entonces no es por 100, se mide en un año. Entonces decimos, las primeras consultas que son, número de primeras consultas son 6,000, para población 25,000. Entonces termino diciendo 6 para 25, 6 por 4, 0.4 o 4 por en 4 veces personas al año. ¿Sí te das cuenta? Así se mide. Ahora ya entendieron. Ya ven que es facilito. Ahí entiendo la proporción general que debo tener. ¿Y la intensidad de uso qué es? El número de veces que la población usa el servicio. ¿No es cierto? El promedio de servicios recibidos por cada usuario. Sí, o sea, el número de veces. Sí. Ajá. Entonces, ¿cómo mido eso? Las consultas subsecuentes para la población de influencia. Sí, pero las consultas subsecuentes ¿de qué? Por servicio. Ya, por servicio. ¿Por qué por servicio? Porque yo puedo venir hoy por gripe, mañana vengo por psicología, mañana vengo por terapia. Entonces esa ya no es intensidad. ¿Se das cuenta? Porque el concepto es el número de servicios que yo uso. Por eso se mide por servicios. Yo vengo siempre a medicina interna. Esa sí es intensidad de uso. Por eso se mide por servicio. Yo tengo una duda. Ajá. Yo en el dispensario manejo un parte diario en el cual yo pongo las atenciones, igual, primeras subsecuentes, pero yo pongo las primeras atenciones del año. ¿Esas primeras atenciones del año entrarían en extensión de uso? ¿Por qué las primeras del año? O sea, por ejemplo, es un paciente Claro. hipertenso, pero es la primera vez que viene en el año, entonces yo le pongo en primera vez que viene en el año. Ya en febrero ya es subsecuente. Claro, pero resulta que el paciente Rubén Chiriboga fue por hipertensión, ahí soy primera vez, es extensión de uso, ¿sí? Pero resulta que voy la próxima semana porque tengo amigdalitis, sigue siendo extensión de uso. Por eso viene el concepto que esto se mide por especialidad. Entonces, cuando llega Rubén Chiriboga, donde la doctora Tatiana Tapia, que yo voy porque la doctora es linda y siempre me invento algo. Entonces, la primera porque soy hipertenso, la segunda porque estoy con amigdalitis, la tercera porque estoy con gripe. Como se mide por servicio, eso se llama intensidad de uso. Si te das cuenta, el paciente Rubén Chiriboga viene 3 veces al mes a verle a la doctora Tapia. Hasta más bien. Claro. No, Porque no les cuesta. yo tengo una pregunta. Dime. Espera, Doc, cuando un paciente es subsecuente, como se dice, tiene hipertensión, pero ya es un paciente subsecuente y va a una consulta por primera vez en la institución, en otra institución, se le toma como primera consulta de la institución. Por supuesto. Ya, si acaba el año que es subsecuente y al otro año va nuevamente a la consulta se le vuelve a tomar como primera del año. No. Ya es un subsecuente. Porque recuerda que la subsecuencia está dada por el diagnóstico. Claro. Sí, siempre. Por eso decimos que la intensidad de uso no solamente mide el diagnóstico, mide el servicio. Sí. Exacto, exacto. Pero como resulta que siempre voy donde la doctora ya no es extensión de uso, es intensidad de uso. Sí.
Es primera en qué? En primera consulta, pero es subsecuente por el diagnóstico. Claro. Entonces recuerden, cuando ustedes ponen primera consulta, subsecuente está relacionado con el diagnóstico. No importa que la Joa le vio la vez pasada y ahora le ve la Jenny. No, es un paciente subsecuente. Pero si se cambia de institución, usted dice que sí es la primera de la institución. Sí, pero resulta que como es del IES y tienes de la S400, ¿será primero o será subsecuente? Es subsecuente. Ah. Pero es un dato erróneo, entonces. Es que el problema es que los médicos no entienden eso y a todo el mundo ponen primera vez. Uh-huh. Es porque no entendieron ese conceptito que es facilito. Y nadie les ha explicado. ¿Sí? Entonces hay que corregir el de intensidad, ¿no? Ok. Ok. Ya le corregimos, doctor. Ya lo entendimos. Ok, sigan. Este indicador es la productividad hora médico, que nos va a permitir evaluar la productividad del recurso médico. Ok, yo voy a hacer una recomendación antes de irte a ese hora médico. Vuelve a mostrarme la producción general. El hospital produce el 58% de lo que debería. Esa es la producción general. De ahí me voy a lo anterior. ¿Sí? Ya, Doc, aquí nosotros le calculamos como el número de atenciones médicas realizadas en un periodo para el número de horas médicas contratadas en el mismo periodo. Y salía en psiquiatría que el profesional atiende 2.4 atenciones por hora. Ahí sí está bien, ¿no es cierto? Porque claro, sería horas. Atenciones por hora, sí, 2.4 atenciones por hora. El psicólogo 1.4 atenciones por hora y terapia familiar 1 atención por hora, que más o menos es igual al estándar que tenemos del tiempo que duran las atenciones, las primeras y las subsecuentes. En el cual está cumpliendo su estándar. Sí, sí, está bien. No sé. Perdonen, chicos. Una pregunta que no te acaba de escuchar tanto tiempo que está viendo un examen de orina. Verás, tengo una paciente que tiene molestias urinarias, tiene disuria, tiene polaquiuria, tiene tenesmo. Pedimos un examen de orina y está negativo todo. ¿Qué hago? ¿Secreción vaginal no tiene, Doc? ¿Ah? Secreción vaginal. No, no tiene. No, sí, sí. Repítale el examen en otro laboratorio. No, está bien hecho el examen porque el laboratorio es confiable. Es mi laboratorio. El mutún. El mutún alivia todo. No entiendes. ¿Qué hacemos, ah? Una cistitis, Doc. Si no hay secreción vaginal, ¿es joven? Tiene 52 años. Aparentemente tiene un antecedente de haber tenido, aparentemente ha tenido muchas infecciones urinarias, siempre negativas. No hay secreción. ¿Qué piensan? En una cistitis. Una cistitis siempre da molestias urinarias y el hemo es positivo. ¿Mm? Un prolapso genital cerrado. También. No. ¿Seguro que hacen medicina, chicas? A ver, doctor Aguilar, ¿está aquí o ya huyó? ¿Qué será de hacer? Hola, Doc, ¿cómo le va? ¿Cómo vas? ¿Qué hago con la paciente? Estoy dilucidando.
¿Busca un médico? O sea, sí. Y yo creo porque ustedes no funcionan. ¿No será que esta paciente hay que buscarle y no será que tiene una infección? Sigo pensando en voz alta. ¿No será una TB oculta? ¿No será una infección por anaerobios que no se ven en los exámenes de orina normales? Solo es una pregunta muy, muy tonta de mi parte, ¿no? ¿Y por qué les pregunto esto? Porque es una paciente que ha recibido de todo y siempre con hemos negativos. Nada, 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 nada. Sí tienes renal. Yo le doy tetraciclina, le pido un cultivo, le pido un eco, y hago búsqueda de TB. Yo no les dejo la tarea para que vayan a revisar. Por eso no te escuché, Dati, perdóname, porque estaba dándole indicaciones a la pobre paciente, que lleva así meses y cayó a mis manos. Me le acabo de contar su triste historia de vida. A ver, entonces me decías que la productividad hora. ¿Ah? Le mandó algo para la molestia. Claro, ya le mandé doxiciclina y le mandé un poco de Ajá. Ok, entonces dice que la productividad hora médico, es el resultado del número de atenciones médicas realizadas en un periodo por el número de horas contratadas. Entonces, ¿qué significa el dato que ustedes tienen ahí? Que el psiquiatra atiende 2.4 pacientes en una hora. ¿Y eso qué significa? Que cada paciente se demora 20 minutos. Ah, ya, entonces me estás diciendo. ¿Y eso es bueno o malo? O sea, solo estoy ya pensando en el dato, ok. Está cumpliendo el estándar. Ok, ya se dan cuenta que ya va tomando forma el análisis. Sí, igual coincide con las 33 minutos que decían, entonces serían Okay. una hora, ¿no? Se dan cuenta, ya va empatando. Todos los datos coinciden. Y todos los datos, ¿para qué hago esta mezcla de información? Para que nadie me mete el gol más grande de la historia, como les meten cuando hacen los informes anuales de rendición de cuentas. Que cuando uno se sienta a analizar se da cuenta de que no tienen idea, no saben ni mentir. Okay. Sigue. Este es el rendimiento hora médico. El rendimiento le calculamos para el número de atenciones médicas realizadas para el número de horas médico efectivas. O trabajadas, ¿no es cierto? Ok. Ok. El resultado les dio 2.3. Quiere decir que mi psicólogo y psiquiatra sí trabajan bien. ¿Sí se dan cuenta? Para que se den cuenta. Por eso es importante entender eso y eso se relaciona con el tiempo que le doy por consulta. ¿Ya ven? Sí es fácil. Después de un mes de intentarlo, doctor. Y se dan cuenta que yo lo que hago es traducir esta información. El rato que yo entiendo lo que estoy sacando es fácil decir. Ok, sigue. Utilización. A ver, ¿qué es que era la utilización? La utilización es el número de horas trabajadas por el número de horas asignadas. O sea, cómo se utilizó nuestro Es el recurso usado sobre el recurso disponible. Ok, estoy de acuerdo. Siempre empiecen por el concepto. Chévere. Entonces se construye sobre las horas medias trabajadas, sobre las horas contratadas. Ok. Chévere. ¿Sí se dan cuenta los datos? Sí. Entonces se dan cuenta que es facilito saber qué médico se pasa de barajo. Aquí ninguno. ¿Por qué crees que mi producción es buena? Los tiene bien controlados. Por supuesto.
Si te das cuenta, los datos me dicen que tengo que ir hacia otro lado. El problema no es que mis médicos no trabajan. El problema es que probablemente mi población de influencia no es la correcta. Ya ven que sí pueden. Sigan, a ver, ya aparece, ya aparece. Ausentismo es la relación entre el número total de turnos que no asistieron del total de turnos asignados. Ok. El ausentismo es poco, doc. En psiquiatría es Pero del recuerda que, 10%. a ver, recuerda que cuando le pones por ciento, el ausentismo es en porcentaje, ¿no es cierto? No es en número de consulta. Ajá, es en porcentaje. Ok, si se dan cuenta que el ausentismo es bajo, o sea, yo me puedo jactar de eso, mi ausentismo es bueno. Yo comparaba esta semana mi producción del instituto y la producción de la clínica y le arrastré a mi directora médica. Porque en el instituto, con todo el rebrote, mi producción de este mes de enero, en el instituto fue de 80% de ocupación de consulta externa, con una tasa de ausentismo del 10%, ¿no? Y el otro porcentaje, el otro 10% fue en teleconsulta, que no le consideré. Y en la clínica yo tuve 35% de producción. Ya pueden imaginarse cómo le tenía la directora médica, ¿no? Ya le dije, si tuviera que pagarte por tu trabajo, no cobras sueldo. Porque no estás haciendo nada. Ok. Sigue, por favor. ¿Ves? Este es facilito, el de ausentismo. Ok. ¿Qué dato me falta para tener claro de eso? ¿De qué, doctor, el ausentismo? Verás, ya tengo, mira, aquí le falta una columna que me diga, total de turnos agendado 4,100. ¿Sí? Me falta ahí, verás, una columna total de turnos agendados. Te falta la columna que diga, capacidad instalada. ¿Sí? Turnos agendados, consultas efectivas, ausentismo, y te falta un dato más, citas no agendadas. Y ahí tienes la realidad de la consulta externa. Y eso debe empatar con nuestro dato de población de influencia. ¿Qué nomás era, doc? La capacidad instalada. La capacidad instalada, las consultas agendadas, las consultas efectivas, el ausentismo y el restante, que es aquellas citas que no se agendaron, aquella oferta que no se logró agendar. Y ese dato tiene que tener cierto nivel de relación para poder saber si mi población o mi zona de influencia es correcta o no. Ese dato te falta parte. Con este dato ya me puedes dar una muy buena con datos de la consulta externa. Ok, sigue. Sigue, Joan. Esto es camas. A ver, este es el más chévere de todos. Con esta tablita ustedes pueden hacer maravillas. Recuerda que el número de camas es la capacidad instalada. ¿Sí? ¿Por qué digo esto? Porque yo puedo tener camas selladas o camas no utilizadas, puedo tener camas en reparación, pero en un hospital privado nunca habrá camas que no estén disponibles. Solo el sector público se jacta de tener una cama cerrada, dañada por 6 meses. Nosotros no, la cama puede estar dañada 12 horas, no pasa de eso. Entonces, en el número de camas tienes mi capacidad instalada, chévere. El censo inicial son los pacientes que tuvimos al primer día, ¿sí? El total de ingresos por servicio, ¿sí? El total de reingresos, las transferencias internas que se dan, el total de egresos, las altas, las fugas, las defunciones, las transferencias externas, las transferencias internas, las estancias, los pacientes atendidos y el censo final, que es al final
del mes, porque ese dato te das por mes. Tradúzcame esos datos, chicos. A ver, ahí tienen todo para arrastrarle al hospital. Con cualquiera de las áreas. A ver, Jenny, lánzate al ruedo. Este es facilito de entender. Ese es el cuadro más fácil. Y ese ni siquiera tuvieron que llenarlo porque ya les vino llenos. Mira, aquí nosotros vamos a ver igual indicadores, como un ejemplo lo que es el promedio de día-estancia. No, En empieza, Excel, empieza en orden, no seas desordenada. A ver, vamos a empezar por el servicio de UICM en aislamiento, que está, consta con 13 camas, en el censo inicial con 7 camas, en el cual tuvo el total de ingresos de 418 ingresos al mes. Estoy de acuerdo, mi vida. Eso ya me dijiste. Explícame lo que significan estos datos. Que no entiendo cómo quiere que le indique, Doc, porque nosotros vamos a sacar, porque en su productividad, en este mes estaba cumpliendo con todos sus estándares de la gestión hospitalaria. No, mi vida, este es el único dato que tú tienes de gestión hospitalaria. Todo lo que me has mostrado era consulta externa. Esta es la primera lámina hospitalaria. Todo, entonces sería más o menos que nosotros tenemos, por ejemplo, esa era unidad de sí, unidad de intervención en crisis. Claro, es que ahí tienes los datos, ahí tienes, o sea, ahorita explícame los datos. A lo mejor yo digo, yo no necesito otra cosa, quiero saber qué está pasando ahí. ¿No le pasas a los indicadores ya para explicarle? Yo no sé. Por mes. A ver. Yo no digo que no. Pero puede explicar un ejemplo cómo se puede decir, Doc, porque nosotros hicimos... A ver, regrésale a la lámina, Joa. Verán, voy a enseñarles a leer esta maravilla. En la unidad de UICM, aislamiento, tiene 13 camas. El primer día del mes tuvo 7. Es decir, tuvo 6 camas vacías. Al final del periodo tuvo 7 camas, que es del censo final. Sigue teniendo 6 camas vacías. O sea, eso quiere decir que más o menos tiene el 60% de ocupación. Sí, solo viendo esos dos datos. Luego dice 418. Es el total de ingresos que tuvo el paciente en el periodo. ¿Ah? Al mes. No, es en el periodo. Es que tienes que saber en qué, esa tabla es de todo el año, no es del mes. Porque te está diciendo que tuviste 13 camas. A ver, Jenicita, tuve 13 camas. No pude tener 418 ingresos en un mes. Sí, es que en la otra tabla tenemos del mes, ¿no? Perdón. No, a ver, estoy de acuerdo. Lo que digo es, lean la tabla. Aquí está, ni siquiera tengo que ir al otro lado con estos datos y ya tengo claridad. Estoy diciendo que yo tuve 418 ingresos al año. Entonces yo voy a dividir 418 para 12. $34.8. 34.8 ingresos por mes. Sí. Si se dan cuenta, eso quiere decir que cuántos pacientes yo tuve, y yo tengo 3, y eso divido para 13 camas. Quiere decir que yo tuve 2.6 pacientes por mes, o por cama al mes.
¿Entendieron cómo saqué el dato? ¿Puede repetirle, doc, por favor? A ver, yo tengo 13 camas. El censo dice que fueron 7 pacientes al ingreso, que fue el censo final, y 7 pacientes al final, que es el censo final. Dice que durante todo el periodo, que fueron 12 meses, yo tuve un total de 418 ingresos. ¿Sí? Entonces yo quiero saber cuántos de esos 418 ingresos ingresaron por mes. Entonces dividí 418 para 12 meses. Eso me dio 30 y pico, ¿no es cierto? 34.8. Ya. Luego yo digo 34. Como no puedo tener 34 porque mis camas son 13, yo quiero saber cuántas camas, cuántas veces se usó la misma cama al mes. Entonces divido los 34 para las 13 camas y eso me da 2.6. Ese es el giro cama. Sí. Significa que cada cama fue usada por 2.6 pacientes. Quiere decir que cada paciente se quedó un promedio de 10 días. De 8.9 más o menos se lee. Ya, ¿sí das cuenta? Eso es lo que se llama giro cama. ¿Sí suena? Sí. ¿Sí ves cómo? Con ese dato estoy diciendo muchas cosas. Estoy diciendo que mi hospital, la ocupación de UIC es alrededor de 400, alrededor del 60%. ¿Sí? Sí, doc, ya le entendí. Ok. Mira lo que me suena ahí, las altas. ¿Por qué yo tengo diferencia entre alta, transferencias externas y transferencias internas? Porque las altas son las que el paciente se va a la casa. Las transferencias externas son aquellas que el paciente se va referido o derivado, como quieran definirlo. Las transferencias internas, como el área de UIC es una unidad de intervención de agudos, las transferencias internas son los pacientes estabilizados que van a otras áreas del hospital. Sí, decíamos eso. Entonces me termina diciendo que el nivel es bueno porque de mis 418 pacientes, 322 son pacientes que se van a las otras áreas y solo 88 se van a la casa. Pero ese indicador también me puede servir para decir, es grave porque significa que solo, pensando en los datos, se siguen quedando. Entonces, un hospital de agudo que se queden es grave. En un hospital de crónicos, no. Si te das cuenta cómo miro los datos, solo así. ¿Qué significa las estancias periodo? El tiempo de estancia que se queda promedio un paciente. No, porque dice 3.765. Eso, esa es la estancia. Y eso está en relación con la patología y con el girocama. Con esos datos yo digo, facilito, este es un hospital de crónicos, sin saber nada más. Porque el promedio es de 10 días. Los pacientes deben tener alguna cosa rara que se quedan la mayoría en otras áreas del hospital. Digo, me preocupa que se mueren 5. 5 de 418 es nada. Termina siendo como el 1%. Eso es bueno. ¿Sí se dan cuenta? Así nomás miro los datos. ¿Cuántos se complican? El 3%, que es menos del 1%. Ya con eso tengo datos para analizar. Doctora Jenny, está facilito, ¿entendió? Sí, doc. Voy a hacerle una Como infidencia. tenemos una diferencia en paliativos, porque ahí también decíamos que ahí es mucho más la estancia del paciente Por supuesto. hospitalizado. Yo le voy a hacer una infidencia, doctora Jenny. Es muy probable, y yo no le digo que vaya a pasar, es muy probable que su examen final sea un caso de auditoría institucional. ¿Y por qué le digo eso, doctora Jenny?
porque muchos de los exámenes y de los casos que enviamos tienen que ver con todos los tipos de auditoría. Y los exámenes están relegados o están dedicados a los éxitos o a las debilidades. Y no tienen el objeto que nadie se jale, sino a que ustedes entiendan cuál es su debilidad y que eso deben trabajarlo. Porque doctora Jenny, a lo mejor en su caso, o en los casos que mande, tenga esto y usted tenga que decirme qué hay ahí. ¿Sí? Mi amiga. Entonces, por favor, Jenny, no estoy diciendo, por Dios, estás re floja en eso. Y ninguno de los datos que hemos visto son cosas del otro mundo. Solo con ese dato yo tengo un montón de información. Ahí tengo la visión panorámica. Esta es la visión panorámica de la hospitalización de este hospital. Mira lo que me dice. Solo en el censo inicial de todas las camas, de las 223 tuve 175. Imagínate. Eso me está diciendo cuánto es el promedio de ocupación. Entonces tengo el dato por periodo y tengo el dato por servicio. Ok, sigue por favor. Este es más chévere. Esto es lo mismo, solo que por mes. Y debes darme el mismo dato. Mira, y solo tienes un problema y te voy a decir, no, regrésate. Mira la herejía. Mira las camas instaladas en UIC aislamiento. Tienes 11, regrésate a la lámina anterior. Tienes 13, ¿a quién le creo? Tal vez aumentaron camas en el transcurso del año. Esto. Por eso explica. Mira. Ok, regrésate, Tati. Por eso es que yo sacaba 7 de 13, que me da como el 60 y pico %. ¿Y por qué? Ahora regrésate a la de enero. ¿Y por qué me da un valor más alto aquí? Me da 79. Es porque tengo menos camas. Por eso ustedes tienen que ser observadores, chicos. Esto no es cuestión de ser genio. Solo miren. Claro. Eso es lo uno. Entonces, cuando yo me meto mes por mes, a lo mejor lo que está pasando es que cada mes ya no tuve 79, ya tuve 84, 90, y eso compensó. Eso te está indicando que el hospital, que ese servicio se está uniendo más, tiene más ocupación. Si ven, solo viendo los datos así. Ok, sigue. Ok, promedio de estancia. 7.1 días. Ya ven, lo mismo que estaba sacando y así sacaron. Ok. Pues facilito. Y ahí tienen el dato. ¿Sí ven? Es fácil interpretar. Sí, mi vida. Sí, mi vida. Yo no digo que no. Lo que estoy diciendo es que no solamente donde se tienen que... Lo mismo me hubieran dicho en la tabla. La impresión que me da es, yo lo sé porque tengo el grafiquito. Ya les pongo la tabla y no saben leerla. Y recuerdo su examen y les damos el caso y les decimos, a ver, cuéntanos, ¿cómo sacaste esto? ¿Cuál es tu impresión? Y no es para que me lleven la polla, es para que ustedes tengan claridad, queremos tener claridad en conceptos. Sigue, por favor. La polla puedes llevar. El único pero es que no sabes qué caso te va a tocar. Ok, sigue. Índice de ocupación. Ese índice de ocupación, ¿qué significa? Total de cama ocupada por servicio.
Ah, quiere decir, ¿qué significa ese 86.6, chicos? El 85% de camas están siendo utilizadas. Ah, ese estándar que me pones mayor al 85% es el estándar. La OMS dice que no debes tener más allá del 85%. La ¿Qué dice? OMS dice el 85%, tiene que ser mayor al 85%. Y pero yo como soy un hereje. En un hospital en público, porque en un hospital privado, mientras sea mayor, es mejor. Entonces voy a decirte que es una mentira lo que hacemos. En la pandemia estaban al 100% cuando no debíamos tener al 100%. Pues. Entonces el concepto, un poco para aclararles esto, el concepto de 85% es bueno cuando el nivel ambulatorio es excelente. Cuando el hospital tiene una ocupación mayor al 85%, está diciendo que sus niveles ambulatorios no sirven. O quiere decir que la enfermedad sobrepasó la capacidad resolutiva ambulatoria. Pero casi siempre es porque no sirve la parte ambulatoria. Esa es la interpretación real del 85%. Sí. En un hospital de crónicos, tener el valor que yo tengo, ¿qué me dice? Que las enfermedades crónicas aumentaron, que los problemas de salud mental están desbordando por todo lado. Y como son datos del 2021, eso explica por qué la pandemia nos volvió loco a todos. Entonces, por favor, ese es el análisis que ustedes deben tener para que puedan defender los datos que van a presentar. Entonces aquí, Doc, nuestro estándar sería menor al 85%. No, el estándar es correcto, 85%, pero el 85% me deja una duda. Si yo sobrepaso ese estándar, me indica que la parte ambulatoria no funciona o significa que tengo enfermedades que sobrepasaron la capacidad resolutiva. Entonces digo, ¿qué pasó en el 2020? Ah, tuve una pandemia de COVID. ¿Qué pasó con el COVID? Ahora estamos mirando todos los conceptos de depresión, de ansiedad que están viviendo los... Ah, eso explica por qué tengo 86%. ¿Sí te das cuenta? Ahí analizo. Andreita, no se le escucha nada. Andrea, vos sí no te escuchamos. Yo sí creo que vos sí escribes más mejor y menos peor. ¿Sí me escuchan? ¿Sí? Les digo que tendríamos que ver con los datos de la consulta externa para ver los datos ambulatorios, para ver en sí si el indicador es bueno o malo, porque puede ser que en el nivel ambulatorio no tengamos producción, por ejemplo. Entonces, no hay capacidad resolutiva. Estoy de acuerdo con lo que tú dices. Lo ideal es relacionar con la consulta externa. Eso es lo ideal, pero viene un pero. Y ahí viene el pero que la Joana se mató diciéndonos al comienzo. ¿Qué me dijo con los pacientes referidos? Si te das cuenta, ahí recién les meto a los referidos. Resulta que mi consulta externa no está saturada, pero está llena la hospitalización. Entonces, ¿por dónde ingresan los pacientes? Por consulta externa y por emergencia. ¿Sí se das cuenta? Ahí recién estoy entendiendo y digo, esas 700 consultas de emergencia, probablemente todas fueron necesidad de hospitalización. ¿Sí ves? Ahí sí me captaron. Sí, Por eso, chicos, yo analizo los datos siempre alrededor del contexto. Porque toda la información se mezcla. Tu punto fue excelente, André. Medir mi consulta. Y también es valedero para poder responderle a la YOA con sus pacientes derivados. Ya ven que es facilito, no hay que ser genio, solo hay que entender la lógica. Sigan.
Híjole, ahí sí me mataron, pero bueno. Ah, este es del porcentaje de ocupación. Ok. 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 Chévere. Sí, pero al final te termina, mira lo que te está diciendo. Esto empata con los datos que estamos diciendo. Mi servicio aumentó en todos los niveles. Y eso que aumentamos camas. Recuerden eso. Significa, y volvemos a lo mismo, mi consulta externa no es que aumentó. Significa que los que vinieron a consulta necesitaban más hospitalización o tuve más transferencias. Bien, sin ser un genio, solo viendo los datos. Sigan, es facilito. Promedio día paciente. Ok. Esto es lo mismo que ya me dijeron. Esa lámina ya está repetida. Sigue. Intervalo de renovación. ¿Qué es ese intervalo de renovación? Ahí sí me perdí. A ver, ¿y esto en cristiano qué significa? O sea, me estás diciendo que mientras más girocama tengo, la cama está menos tiempo vacía. Eso es lo que me estás diciendo. Sí. O sea, esta es la cama fría que decimos, aquella que estaba sin usar. Ok. Ah, 0.04. Sí que tengo un buen índice. Sí, doc, porque decía que si llega menos a 0 es bueno. Ok. Sustitución de cama. Número de camas disponibles menos número de pacientes. 31 menos 8.9. Me da 0.6. ¿Y eso qué significa? El tiempo de cama vacía. Esa es la cama fría, el tiempo de estancia de cama vacía. Claro. O sea, ese es del complemento del anterior, es del restante. Ok. Rendimiento cama. Ok, ya dijimos. Ok. Y el estándar está dado por el tipo de cama. Ok. El tipo de patología. Siempre el estándar está relacionado con las patologías. No se olviden. Entonces yo tengo que saber cuáles son las patologías y cuánto es el tiempo promedio de estancia para saber cuánto va a rendir la cama y cuánto va a ser el girocama. Sí. Intervalo de sustitución. ¿Qué es eso? El tiempo que pasa desde que sale un paciente hasta que ingresa otro. Por eso ya no me dijeron que era el otro indicador. Pero es que O sea, lo que yo les digo, chicos, por ejemplo, yo no haría esto, yo haría el anterior nomás, porque me dice lo mismo. Me dice lo mismo. Ese es igual, me dice lo mismo que el anterior. Ok. Número de transferencias internas en el periodo. Ok. 86%, que eso ya lo vimos en el anterior, eso se relaciona con las patologías. De funciones. Híjole, esto sí no les voy a perdonar. eso es de Es para el paliativos. total de pacientes debería ser ahí. No, eso no es, ese dato no les voy a perdonar. Ya pueden irse retirando del posgrado. Es que los pacientes paliativos van solo a recibir cuidados paliativos. Es paliativo. A ver, voy a decirles. Ni siquiera saben lo que estoy buscando. Tienen una herejía ahí. Una gran herejía. Es paliativos. Es con ni, paliativos, no paliativos. Cris, ayuda, no estás a favor del doctor. Un errorcito, un errorcito. Yo nunca he estado a favor del doctor, solo digo que A la hora que habla también. Eso no les justifica. Y el paliativo, he visto que han puesto un montón de veces ustedes.
Vayan a leer, no es... No, ya algo- corregimos. Solo Esta es este la- nomás está con la E. Los otros ya estaban corregidos. Bueno, me están diciendo que es el total de defunciones sobre el total de egresos. A ver, de nuevo. Si quiere, veamos en los indicadores de cuántos paliativos hemos puesto. Sí, nos ponemos por ahí, me van a deber. A ver. A ver. Me están diciendo que es el total de defunciones sobre el total de egresos. Es en un periodo. Si seguro que es por ciento, no es por tiempo. Porque si me están hablando que es total de egresos y es total de defunciones, eso es en periodo, eso no es por ciento, les cuento. Porque las defunciones, ¿cómo se miden? En tiempo. No son Los pacientes. egresos, no, son total de defunciones